A continuación, seguimos con el doctor Juan Mena. Él es de Chile, es veterinario graduado de la Universidad de Concepción y en la Universidad de Chile obtuvo su doctorado en ciencias silvoagropecuarias y veterinarias. Actualmente se encuentra como postdoc en el laboratorio de Montse Torremorel en la Universidad de Minnesota, donde estudia la epidemiología de enfermedades virales en cerdos. Juan, adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. En esta oportunidad les voy a comentar un poquito sobre uno de los experimentos, de las cosas que estamos haciendo en el laboratorio con la doctora Montserrat Torremorel. Para dar contexto, ella se enfoca mucho en temas de bioseguridad y transmisión de patógenos por vía de aerosoles. Por lo tanto, hoy les voy a comentar sobre la comparación de 3 cepas virales de PIRS y su detección en muestras de aire, principalmente. Este es uno de los desafíos, de los grandes desafíos que estaba hablando recientemente el doctor Juan, pero en este caso va a ser simplemente dedicado a salud y bioseguridad. Sí. Bueno, en términos de introducción, ya fue mencionado de que el PIRS es una de las enfermedades más devastadoras en la industria porcina a nivel de Estados Unidos y por supuesto una de las más importantes a nivel mundial. Sus pérdidas económicas están evaluadas en 1.2 billones de dólares anuales y esto simplemente se da por los problemas respiratorios que genera y también por los problemas reproductivos asociados a la baja inmunidad, patógenos secundarios y a la disminución de ganancia de peso de los cerdos. Una de las cosas que me gustaría mencionar como para comenzar a explicar la transmisión por vía aerosol en este caso es que la ruta de exposición de PIRS es variada y puede ser ingresada por vía nasal u oral, percutánea, intramuscular, intraperitoneal y a su vez también sexual. Y como ruta de excreción tenemos la oral y nasal, heces, orinas, semen, calostro y leche. Dentro de todas estas rutas de diseminación, uno tendería a pensar de que la transmisión vía oral o nasal sería como la principal ruta que podría generar aerosoles, pero sin duda la deposición de orina, semen o cualquier sistema o ruta de transmisión va a generar la deposición de estos patógenos en el ambiente y mediante todo el flujo, movimiento, lo que haya dentro de la granja, eso se va a aerosolizar. Por lo tanto, muchos estudios se han realizado sobre la transmisión o la detección de patógenos en aerosoles y por supuesto la PIRS no es la excepción. Acá tenemos un review en el cual revisaron varios estudios experimentales y semi-experimentales sobre PIRS, en donde la transmisión no es algo que se defina como que algo que sí ocurre, o se entiende de que existe, pero experimentalmente ha costado un poco decir que hubo transmisión o cepa dependiente, muchas veces también. Entonces acá tenemos airborne transmission, se sugiere, tenemos no, potencial, no, no, sí, sí, no. Entonces no existe a lo mejor un modelo adecuado para la evaluación de la transmisión o detección vía aerosoles que nos ayude a entender de mejor forma esta ruta de transmisión. Y a su vez también tenemos estudios de campo, donde sí se ha tratado también de detectar el virus en aerosoles a distintas distancias, en el cual también se ha logrado identificar que el virus puede ser detectado a varios kilómetros de distancia desde la granja, digamos, inicial. Pero la transmisión como tal, digamos, identificada que fue la ruta que generó el brote, es algo que cuesta aún decir de que fue la principal razón y por lo tanto no es algo que está muy bien establecido. Pero todo el mundo entiende de que el virus podría ser transmitido por aerosoles y por ende una de las medidas de bioseguridad o de control que se están realizando contra el PIRS es el uso de filtros en las granjas de cerdas. Pero, ¿cuáles son las implicancias de la transmisión aérea? En este caso, me gustaría mencionar algunas que es difícil de controlar y por lo tanto genera un desafío en términos de bioseguridad. Un desafío simplemente no porque es algo que se pueda realizar con training de la gente, sino que también requiere un costo económico bastante alto. Muchas granjas llevan años funcionando y hacer todo un nuevo
una modernización de la granja no es fácil. Facilita la diseminación del virus entre granjas, incluso se puede sospechar de que podría generar de entre distintas regiones, y por lo tanto reduce las medidas de seguridad típicas que nosotros conocemos como la desinfección, la ducha o el control de materiales al ingreso de la granja. Y por lo tanto obliga a considerar nuevas tecnologías de mitigación como la filtración de aire o otras nuevas que podrían venir en camino. Una de las cosas que se han generado o que ha resultado es que la filtración de aire sí reduce, o se ha demostrado, perdón, que sí reduce significativamente los brotes de PIRS. Acá también tenemos un review en el cual han logrado identificar que mediante distintos estudios la filtración de aire sí genera una disminución en el riesgo de presentar brotes de PIRS. Y el último que fue, no está aún publicado, pero ha habido reportes sobre esto, sobre el estudio que se generó en el grupo del doctor César Corso por la postdoctorado Chao-Mei Yu, en el cual se analizaron la mayoría de las granjas que presenta MCHIT en su data, en su base de datos, en donde, independiente la presión o la tecnología que tú utilices de tu filtrado, existe una disminución súper importante de los brotes de PIRS. Pero una de las cosas que también no cambian es su prevalencia, y por lo tanto es algo que está constantemente en desafío. ¿Por qué? Porque PIRS es un virus altamente variable y está constantemente desafiando y cambiando lo que ya había estado circulando previamente. Acá tenemos uno también de los gráficos del MCHIT, en donde podemos ver de que a pesar de la clasificación o de los colores que tenemos acá, la prevalencia o la presencia del virus dentro de la granja sigue siendo altísima. Y como acabo de mencionar, tiene una alta tasa de mutación. Y esta mutación puede ser simplemente por mutaciones puntuales que se van generando a medida que el virus se replica en el tiempo, pero a su vez también por recombinación. Esto quiere decir que cuando tenemos dos PIRS circulando en el mismo momento, en el mismo animal, sus genes se pueden recombinar, diferente a lo que sucede con influenza, pero el concepto finalmente es el mismo. Y acá tengo este gráfico proporcionado por el doctor Igor Pawlowski, en el cual acá tenemos los distintos linajes que se han ido utilizando para la nueva clasificación de PIRS. Y esta clasificación tiene que ver más que nada por su secuenciación genética en términos de relación genética, más que por los patrones de corte que se generen por ciertas enzimas por el RFLP. Entonces acá podemos ver cómo distintos linajes han ido evolucionando o permaneciendo en el tiempo y cuando estos emergen en cierto momento. Actualmente en Estados Unidos el principal linaje es el linaje 1 y este linaje 1 presenta distintos sublinajes a su vez y acá podemos ver que el sublinaje L1H quedó ahí. Aquí debería haber un color distinto, pero bueno. Pero L1H, L1C.5 y el L1A han sido los que están principalmente prevalentes en el último momento y están generando demasiados problemas en la industria. Y estos serían los principales variantes que estarían circulando actualmente en Estados Unidos. Y acá tenemos también por parte del MCHIT, pero por la doctora Kikuchi, donde se están generando reportes de las variantes de PIRS que están más prevalentes en la industria. Y están categorizadas por distintas categorías que tienen que ver por el número de casos que van apareciendo en un cierto periodo de tiempo y a su vez también de todos los positivos que se van, o de los posibles casos que se van a generar en el futuro. Dentro de estas variantes tenemos la variante L1C.5.32, la variante 1C.2 y 1C.5. En esta oportunidad yo les voy a hablar un poquito sobre el L1C.5 que emergió hace un tiempo atrás y también el L1H que también emergió en 2014, que van a ser las cepas que nosotros utilizamos en nuestro estudio y a su vez también, lo menciono más adelante, una cepa poco virulenta o que genera menor enfermedad. Pero bueno, lo que quiero decir con esto es que este es un virus que está constantemente en evolución y por lo tanto genera un constante desafío para la industria en su contención. Una de las cosas que
que comenzaron con este brote y por qué se generó este estudio es el brote y la emergencia de esta variante. Esta variante es una variante que comenzó por reporte veterinario al presentar una alta tasa de abortos, mortalidad en hembras y lechones y disminución de ganancia de peso, y por lo tanto en términos de percepción veterinaria era una variante mucho más virulenta de las que estaban circulando previamente. Y eso a su vez también ha sido confirmado por los trabajos del doctor Melini, presente, y por el equipo de Iowa también. Acá tenemos este gráfico, esta figura, en donde tenemos distintos linajes presentes en Estados Unidos y donde podemos ver que este linaje 1C, no sé si se ve muy bien, pero se ve mucho más congestivo, estaría generando mucho más daño a nivel pulmonar en comparación con el resto de los linajes. Y con el estudio del doctor Melini, él evaluó cuál sería la dosis mínima comparando distintas cepas para ver si la dosis de infección es baja y a su vez también cuál sería la dosis infecciosa en distintas cepas. Y podemos ver que si bien no tenemos una gran diferencia en términos numéricos, la variante L1C.5 necesita muy poco virus para generar la enfermedad. Y a su vez de generar la enfermedad, de ser altamente virulenta a su vez. Por lo tanto, ¿cuál es la pregunta que surgió cuando se comenzó a pensar en este proyecto? ¿Es la variante L1C.5 de Pierce más transmisible por vía aérea que el resto de las otras variantes o es simplemente una percepción de los veterinarios en campo? Porque a pesar de que fue una variante muy virulenta, también la percepción fue de que una variante que se diseminó muy rápido. Y una de las formas de tratar de explicar por qué es tratar de ver si esta variante se aerosoliza de mejor manera. Bueno, el objetivo, por lo tanto, del estudio es investigar si la cepa viral influye en la detección aérea del PIRS y como objetivo específico tiene dos componentes. Un componente que no va a ser mostrado en esta oportunidad porque corresponde... Iba a ser muy largo, la verdad. Pero era ver la estabilidad del virus de Pierce en el ambiente, principalmente in vitro, y ahora les voy a mostrar el estudio experimental de Pierce. En términos de detección aérea, pero también saber si el sitio de replicación del virus podría influenciar la diseminación del virus a nivel por aerosoles. Bueno, para esto utilizamos 3 cepas virales, 2 cepas altamente virulentas o reportadas como altamente virulentas, que son la L1C.5 y la L1A. Y también utilizamos una cepa que ha sido utilizada históricamente en estudios de aerosoles y que por lo tanto era nuestro control positivo para decir de que el virus puede ser detectado en el aire, que es una cepa de 99 del linaje L9. Uno de los miedos que teníamos al realizar este estudio es que no lográsemos detectar el virus a nivel experimental, porque, de acuerdo a lo que les mostré, la detección no era tan consistente. Por lo tanto, una de las estrategias fue, en base obviamente a las instalaciones se me olvida decir las palabras en español, que me da rabia. Y al budget, el presupuesto, qué terrible, qué vergüenza. Tratamos de aumentar lo máximo posible el número de cerdos por sala y a su vez también disminuir la tasa de recambio de aire dentro de las granjas. La tasa de recambio que tenemos acá son de 10, 8, 11 y 6, lo cual es dependiendo la época del año en que vamos a una granja, deberían ser bastante altos a lo que se debería encontrar, por ejemplo, en invierno o primavera. Pero si estamos en verano, esto puede ser incluso hasta 50, 60 litros o cambios por hora. El desafío fue, mediante intranasal, tratar de emular lo máximo posible la infección natural del cerdo y no fue intramuscular en este caso. Y se tomaron muestras de sangre e hisopo nasal en distintos días durante 21 días post-inoculación y también muestras de aire y superficie.
Se realizó evaluación clínica, principalmente, obviamente, ver los signos clínicos por cada por cada sala y temperatura diaria, y ahí, a su vez, también los pesos en el tiempo. La muestra de aire se utilizaron 3 enfoques. Un enfoque, y principalmente también para tratar de aumentar las posibilidades de detectar el virus en el aire, utilizamos este dispositivo que nos permite detectar cuál es el tamaño de la partícula que estaría cargada con virus y que tiene un impacto o una relación con cuánto podría viajar un virus infeccioso en términos de distancia. Por lo tanto, tiene distintas capas. El estado superior estaría capturando partículas más pesadas y el estado inferior partículas más livianas. Tiene una desventaja, que si no tenemos una alta concentración, todo va a ser detectado en los estados superiores, por lo tanto podría haber un bias en la interpretación de los resultados. Y a su vez también tenemos otro tipo de dispositivo en el cual nos permite, mediante un filtro y a altas velocidades de captura de aire, tener otro approach diferente de muestreo. Y uno que a lo mejor no es tan común es el uso de papel de aluminio, que tú lo colocas por 30 minutos. Nosotros ya lo hemos utilizado en granja, funciona bien. Y lo tratamos también de utilizar en este estudio experimental para ver el depósito de virus durante un periodo determinado. Todos estos, tanto los dispositivos como los papeles de aluminio, fueron corridos por 30 minutos. Para ver cuál es el sitio de replicación o dónde se estaría detectando con mayor frecuencia el virus, tomamos distintas muestras de tejido, no solamente pulmonares, también de otros órganos, pero desafortunadamente esos resultados aún no están pendientes, por lo tanto no los voy a lograr mostrar en esta oportunidad. Bueno, los principales resultados de este estudio es que los cerdos de los grupos L1C.5 y L1A fueron los que presentaron mayor virulencia dentro de la presentación clínica con los cerdos. Acá tengo un gráfico en el que muestro cómo varía el tiempo, o sea, el peso de los cerdos en el tiempo, y podemos ver que los cerdos con las cepas más virulentas prácticamente no crecieron nada durante 21 días, y los cerdos con la cepa menos virulenta, esto está en libras, se ve un poquito más a distancia, pero la verdad es que se veían muy similares entre ellos. Y en términos de temperatura, las cepas L1A y lo mismo con L1C fueron los que presentaron mayores temperaturas en el tiempo en comparación con la menos virulenta y por supuesto con el control negativo. Esto nos daría a pensar de que cepas más virulentas tendríamos mayor aerosolización del virus, pero eso no es tan así y eso es lo que les voy a mostrar en este momento. Esto es viremia. Podemos ver de que también lo mismo, L1A y L1C son los que presentan menor CT, o sea, menor CT es mayor virus presente en la muestra. Presentan los CT más bajos en el tiempo, pero cuando uno lo compara con la cepa menos virulenta, la cepa menos virulenta demora un poco más, pero se mantiene presente a altos títulos durante todo el periodo del estudio. En cambio, los más virulentos generan un pic mucho más agresivo durante los primeros 7 días, pero tiende a caer su detección durante el tiempo, principalmente por la cepa L1C. Mismo perfil para la excreción nasal, en donde vemos que en los primeros días las cepas más virulentas presentan una alta concentración de virus en hisopos nasales en comparación con la D99. La D99 menos virulenta todas tienden a caer, obviamente, pero sigue estando presente su diseminación. Pero si vemos la L1C, tiene un pic bastante rápido
pero tiende a descender más rápido también. Cuando analizamos las muestras de aire, interesante y afortunado, todas las muestras fueron logradas, todas las cepas fueron detectadas en el aire por todos los dispositivos utilizados. Así que eso también es bueno en el sentido de que nuestro modelo de desafío funcionó y por lo tanto también nos permitiría hacer futuras evaluaciones con las cepas de Pierce. Entonces, estos son el AirPress, que fue el dispositivo más consistente, que fue el aparato el que funciona por filtro y que también tiene la mayor velocidad de captura de aire, en donde podemos ver que las cepas más virulentas tienden a ser detectadas levemente, o principalmente la L1A, con mayor durante todo el estudio prácticamente. Tenemos ciertos puntos en los que fueron negativos, que no sabemos por qué. Vamos a tratar de correr esa muestra nuevamente, pero también dependemos mucho de los manejos que se realizan en la sala durante el experimento. Entonces no es algo consistente como lo que podríamos pensar obtener. Pero podemos ver que la L1C se mantuvo constante durante todo el estudio. Si no fuera por ese pic que nos dio una muestra negativa, podríamos decir que fue positiva durante todo el estudio. La L1C, que también es la cepa virulenta, mismo patrón en términos de viremia, mismo patrón en términos de excreción nasal. También podemos ver que con este dispositivo sigue teniendo el mismo perfil de alta concentración y disminución en el tiempo. Y cuando evaluamos la cepa menos virulenta, podemos ver que si bien no es tan alta como la L1A, sí se logra mantener constante durante todo el estudio también. Y lo mismo, el siguiente dispositivo fue, si uno ve el perfil, es exactamente lo mismo. En este caso, D99 demoró un poquito más en ser detectada, pero sigue siendo detectada en el aire sin ningún problema. Y las otras dos cepas altamente virulentas pueden ser detectadas durante todo el periodo de estudio, excepto por la L1C, donde tenemos este descenso. Y el aluminio, acá tenemos el aluminio, mismo perfil. En términos de distribución de tamaño de partículas, podemos ver, estos son los CT. La verdad que fueron CTs muy altos. Una de las cosas que queríamos realizar con las muestras de aire era ver su infecciosidad y tratar de aislar el virus, más que simplemente mostrar el resultado CT. Pero bueno, se utilizó una curva estándar en la cual tenemos cierta concentración o cierta cantidad de DNA, o sí, DNA, se transforma, pero de ARN del virus, y con un CT conocido te da una concentración conocida de las partículas virales. Entonces, a pesar de que tenemos visualmente o en número una alta concentración viral en nuestras muestras, los CT reflejan de que son muy altos y que por lo tanto cuando pensamos en aislar, es casi imposible aislar con esos CT. Entonces no logramos en este caso ver viabilidad del virus mediante aislamiento viral. Se están intentando otros métodos como el Viability PCR para ver si podemos tener respuestas más cercanas en términos de viabilidad. Y principalmente en los estados más superiores, que son los que están acá. Como les comenté, este dispositivo depende mucho de la concentración que exista en el aire para saber si partículas más pequeñas podrían contener el virus de Pierce. Por lo tanto, siguen siendo aerosoles, pero no los vemos en esta oportunidad. Me ha tocado ir a granjas con influenza utilizando estos mismos dispositivos. Concentración puedo detectar incluso en el filtro, que es el más bajo, que es 0.43, menos de 0.43 micras en términos de partículas de aerosoles que contienen el virus. Bueno, y las principales conclusiones de este estudio es que no existe una regla única. Esto quiere decir de que la virulencia y la detección de Pierce en aerosoles no siempre coinciden, lo cual complica la predicción de riesgo de transmisión, pero quiere decir de que sí puede estar presente siempre, pero no quiere decir de que va a ser en alta concentración o baja concentración dependiendo de la virulencia de la cepa.
La cepa sin porta, en este caso algunos linajes como el 174, podrían tener un mayor potencial de transmisión aérea debido a su combinación de alta viremia, excreción nasal y detección ambiental, pero no siempre coincide como lo que ocurrió con la cepa L1C, que fue alta viremia, alta excreción inicial, pero que cayó rápidamente durante el tiempo. La bioseguridad debe ser adaptable, protocolos, incluye filtración de aire, puede necesitar ajuste o simplemente derechamente a pensar en realizar filtración de aire, no simplemente por este estudio, sino que porque por los previos estudios que han realizado o evaluado la filtración de aire, estaría sí reduciendo significativamente la posibilidad de brotes. Y bueno, esto implica de que existen variantes con propensión a ser aerosolizada en comparación con otras que probablemente no. Bueno, y con esto finalizar mi presentación y agradecer al agente del staff de Monse, del Swain Group, que la verdad que fue bastante demandante el estudio. Sin todos ellos iba a ser imposible tomar la cantidad de muestras que tomamos durante el estudio. Y abierto para preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Preguntas? Gracias. Gracias. Felicidades, es un trabajo interesante y todavía está por desarrollarse. Más que pregunta, es una duda. Quiero entender bien, al último dijiste que solo encontraban partículas virales, más no el virus. Exacto. Perfecto. La detección de PIR fue mediante la técnica de PCR, y cuando uno hace PCR no podemos distinguir si la muestra es viable en términos virales o es un virus que no está infeccioso. Por lo tanto, una de las formas para poder evaluar si el virus es aún viable es tratar aislamiento viral. En este caso, al ver los CT, podemos decir de que lo más probable es que, por mucho que intentemos aislar el virus, que a pesar de que esté presente y viable, no lo vamos a ver. Por eso está la diferencia No, es que aquí hace algunos ayeres el doctor Pilluan. Yo quería hacer una cosa, no como esta, simplemente tratar de... Y nada más me dijo así, rápido como él era en sus tiempos. Me dijo, el virus de Pierce son intracelulares. Mientras no hayas la célula donde está contenido el virus, no lo vas a encontrar. Sí. Y de ahí era parte de la pregunta, si ya podían haber aislado el virus. Bueno, el aislamiento viral es una técnica bastante común. Principalmente tiene dos líneas celulares que funcionan bastante bien con Pierce, pero no todas las cepas son capaces de replicar en esas cepas. Entonces, ese es un trabajo que sigue siendo en desarrollo. Hay una nueva línea celular, pero que no está disponible para todo el mundo, lamentablemente. Por lo tanto, no la logramos ocupar acá para tratar de... y mucho más permisiva la infección viral. Uno podría sospechar de que existe, sí, pero no lo puedo decir en este momento porque no lo comprobamos. Eran más similares a las de primavera. Sí, era más similar a primavera. Cuando es verano hay demasiado intercambio porque principalmente, o por lo menos en granjas de engorda, cuando lo vemos en granjas de engorda, sí, en granjas de cerda tiende a ser un poquito más parejo la ventilación durante el año completo, pero en términos de engorda, ventilación natural, flujo de aire sin ningún problema, pero claro, en términos de granja de cerda de engorda. Muchas gracias, Juan. Y gracias a ustedes por participar en esta sesión. La damos por concluida y esperamos de parte del comité organizador que tengan un buen resto de la conferencia. Gracias.